Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Vamos de inmediato a la palabra. El tema que hemos estado tratando es un tema desconocido hace algunos años, pero sobre el cual Dios ha estado trayendo luz en este tiempo. Hemos estado hablando de la iniquidad, de esa herencia generacional que recibimos, que es de carácter espiritual, es un ADN espiritual que nosotros recibimos, que determina una cantidad de maldiciones en nuestra vida, que aunque estemos en Cristo, vivimos esas situaciones. Y hemos dicho que el hecho de que Jesús haya perdonado todos los pecados no significa que usted no siga viviendo las consecuencias de esos pecados, o que no haya una línea generacional, unos garfios generacionales que lo unan a ustedes, lo unan a usted y a su familia al pecado suyo, al pecado de sus padres, al pecado de sus dirigentes religiosos, de sus dirigentes políticos, o al mismo pecado que se lanzó sobre la tierra o a través de la cultura. Y hemos estado viendo el libro de Isaías, el capítulo 59. ¿Por qué no experimentamos la gloria de Dios? Isaías es claro cuando dice que Dios quiere extender su brazo para salvarnos y quiere abrir su oído para escucharnos, pero Isaías 59:2 dice: pero es la iniquidad la que ha hecho división, dice la Biblia, es la iniquidad la que ha hecho división entre Dios y nosotros, entonces Él no extiende su mano y no inclina su rostro. Y no es porque sea injusto, porque Dios no es injusto, sino porque hay una raíz que tiene que ser sacada, que tiene que ser eliminada. Hay un derecho legal que tiene el enemigo sobre nuestras vidas, el cual le tiene que ser quitado a través de una renuncia y de un proceso de liberación de nuestro espíritu. Note que estamos hablando no solamente de una persona, estamos hablando de cientos de años contenidos en cadenas de ADN espiritual que se insertan en la persona, y la persona no ve la gloria de Dios. En muchos casos personas tienen muchas finanzas, pero en la parte de los hijos es un desastre, o la parte de su salud. En otros casos, como en todas sus generaciones, jamás hubo un ADN financiero, entonces ellos tampoco ven finanzas, y así sucesivamente en cada situación. Lo hemos visto como generación tras generación, el madre solterismo, el padre solterismo, el alcohol, el abuso sexual, el incesto, la depravación, y como vimos los tres pecados que marcan las generaciones, que son la idolatría, que las marcan para siempre, la inmoralidad sexual, pero también el hecho de haber practicado brujería, hechicería, cartomancia, consultar a los muertos, todo este tipo de cosas que desagradan al Señor. Comenzamos a ver una lista bien importante de todas las consecuencias que recibe una persona, hablando no solo de carácter espiritual, sino físicas, por causa de la iniquidad. Y tomamos Isaías 59:3, donde dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Entonces hablamos de abortos y muertes. Vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Hablamos cuántas mentiras guardadas en medio de nuestras vidas, de nuestras familias, de matrimonios, de hogares, pero aún dentro de la misma casa de Dios. Habla maldad vuestra lengua. Hablamos de cómo la lengua se suelta para hacer daño a generaciones, a personas, y en muchos casos ni siquiera siendo verdad o siendo algo comprobado, sino siendo mentira, lo que dice la Biblia, gente inventora de males. También vimos cómo nadie clama por la justicia, cómo la gente se acostumbró a vivir de la misma manera, pero también vimos que nadie clama con justicia, pero tampoco se juzga con verdad, se juzga con favoritismo, se deja desprotegida a la viuda, al huérfano. Vimos cómo se confía en vanidad y se hablan vanidades, cómo se confía en muchos casos, se confía en cuánto tenemos, cuánta gente tenemos, pero no verdaderamente de esos cuántos verdaderamente han tenido un real encuentro con Dios y su vida ha sido transformada. Dice la Biblia: conciben maldades, dan a luz iniquidades. Como
en vez de producir bienes van a producir males. Y hablando dentro de los mismos hijos, cuando nacen y comienzan a crecer, se usan frases como estas: jamás esperé que mi hijo fuera a salir con este tipo de situaciones. También vimos los huevos de áspides, como hay espíritus encuados, cosas guardadas, que lo que está haciendo la persona es calentándolas y están creciendo, y en algún momento van a salir a la luz y le van a hacer daño a la persona. También vimos las telas de araña, que son precisamente enredos, una cosa más y otra cosa más, y se enredó la plata, se enredó el matrimonio, no se sabe qué hacer. Vimos el resultado del que tiene estos huevos: el que coma de ellos morirá, y si los apretan salen víboras. Dijimos como un líder que está viviendo una situación de pecado, él debiera llamar y pedir un receso y pedir restauración, porque la gente que se alimenta de él sencillamente se está alimentando de víboras, se está alimentando de veneno, y esto literalmente es una bomba de tiempo. Con el tiempo esto se convierte en algo tremendo. Dice la Biblia: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Entonces estuvimos viendo cómo aún las mismas manos de la persona, todo lo que recibe son como buitres, los buitres que Abraham espantaba cuando puso la ofrenda en el altar, y vienen y se llevan absolutamente todo. Y este no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tengamos, el diseño de Dios es que nos sobre, el diseño de Dios es que abunde. Y allí es donde tenemos entonces que entrar a romper en el espíritu con el poder de la iniquidad. Estuvimos hablando de lo que ocurre con los pies de una persona que está bajo el poder de la iniquidad, aún estando en Cristo, porque Isaías 59 no es para incrédulos, sino para el pueblo del Señor. Dice: los pies de ellos son presurosos al mal. ¿A dónde corren tus pies? A las malas amistades. ¿A dónde corren tus pies? A la pornografía, al baile, al trago, a la inmoralidad sexual, porque hay una raíz precisamente de iniquidad. Y entonces luego comienzas a llorar y ay, volví a caer. ¿Por qué lo volví a hacer? Pues porque hay una raíz de iniquidad y tus pies son presurosos al mal. Pero vimos también cómo se apresuran para derramar sangre inocente. Hablamos hoy cómo el valor de la vida de la gente no tiene ningún sentido. Hoy vale más la vida de un perro que la vida de un niño. En los Estados Unidos de América el aborto es algo tan natural, pero si usted llega a darle un golpe a un perro, a usted lo meten 4 años a la cárcel, pero si usted mata a un bebé antes lo premian. Y cómo se derrama tanta sangre sobre la tierra, sangre inocente, cómo se es tan ligero en un matrimonio de yo ya no quería más ese niño, vamos a abortarlo, y la esposa en vez de decir no dice pues bueno, tengo que consentirlo, si no él se va de mi casa, se va de mi familia. ¿Cuántos muchachos, muchachas, aún gente de iglesias quedan en embarazos? Y esta palabra ha sido redundante, de personas que me escuchan y siendo cristianos, estando en procesos de embarazo, han abortado sus bebés, y ahí hay una maldición. Ustedes no se imaginan, aún estando en Cristo, aunque Dios perdone el pecado, su maldad va a ser visitada, la maldad de haber derramado sangre inocente. También vimos cómo son los pensamientos. Dice los pensamientos son pensamientos de iniquidad, pensamientos llenos de lujuria. Usted no puede ver una mujer porque ya los ojos se le desviven, se le desbordan. Nosotros tenemos un equipo de danza bien lindo, y muchos hombres de la iglesia se hacían enfrente de ellas a mirarlas mientras danzaban, y no era precisamente se hacían los bobos mientras estaban en la alabanza, pero su objetivo era estar mirando a las niñas de la congregación. Y hablamos no solamente de esto, hablamos de mujeres en la congregación, pensamientos de iniquidad, cómo llegar a una iglesia, sacar plata prestada y luego irme para otro lado, cómo caminar en depravación, estar lleno, una mente de iniquidad, una mente llena de pornografía, llena de lujuria. Si su mente está llena de pornografía, usted necesita un bautismo en su mente. Si usted su mente está llena de pornografía, le garantizo que su lucha sexual es una lucha muy fuerte. Usted no va a poder ver una mujer, usted no va a poder ver un hombre sin automáticamente querer tener relaciones con él. Y esto también se debe no solamente a su pecado, claro, su pecado es muy importante, pero es que generacionalmente ocurrió eso. Hubo abusos, hubo depravación, hubo inmoralidad, hubo pedofilia en su casa, en su familia, hubo incesto, hubo adulterio.
fueron entregados a los ídolos, entonces Dios los entrega a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. También vimos que destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Entonces una persona que camina bajo el poder de la iniquidad es como que todo le sale mal. Y allí es la frustración de un cristiano. Cuando usted lee Deuteronomio 28 y dice: y todo te saldrá bien, Salmo capítulo 1, y te voy a bendecir y todo te va a salir bien. Pero algunos cristianos van es como el cangrejo para atrás, montan algo y se quiebra. Ponen un negocio y se quiebran. Les ponen un negocio y después aparece un almacén de riegos y les secan el negocio y se enferman y los hijos se les pierden, que es precisamente el caso de alguien que me está escuchando. Y usted dice: ¿por qué? Y muchos desertan del evangelio literal, no porque el evangelio no sea poder, porque es lo más poderoso que hay sobre la tierra, sino porque no encontraron una respuesta. Pero entonces se van a sectas donde practican brujería y hechicería y son tan de malas que allá sí comienzan a ocurrir cosas y se quedan en esos sitios. Y este es el desafío para el pueblo de Dios hoy, porque las sectas no tienen que poder más con nosotros, las sectas brasileras, las sectas que literalmente sí trabajan con poderes de hechicería, trabajan con poderes de brujería, que no trabajan precisamente con la unción del Espíritu Santo. Y encuentran respuestas. Y la iglesia de hoy, la gente no quiere escuchar más palabras, ellos están cansados. El pueblo está cansado del sermón del domingo sin que nada ocurra el resto de la semana. Ellos quieren ver el poder de Dios en acción, ellos quieren ver a Dios en acción. Y literalmente, ¿por qué todo va mal? Como lo vemos, porque Israel tuvo que decir: bueno, Señor, de verdad es que todos nuestros ancestros, nuestros dirigentes, no solamente nuestros dirigentes religiosos, sino nuestros dirigentes políticos, nuestra tierra está maldita, nosotros nos hemos encargado de eso, Señor. Y en el nombre de Jesús yo llamo a usted a buscar respuestas, pero no las busque en una manera incorrecta, no las busque en el ocultismo, no las busque en el oscurantismo, no las busque en la nueva era, no las busque en las sectas, que Dios está levantando un pueblo entendido en este tiempo y para llevarlo a libertad. Dios está destronando la ramera de Babilonia, el sistema religioso lo está destronando y está poniendo a gobernar sobre la tierra a sus hijos, a sus hijas, a sus siervos. Y uno de esos montes, de esos 7 montes sobre los cuales vamos a poder gobernar, es el monte de las finanzas. Y lo desafía a usted en el nombre de Jesús: no busque respuesta en las sectas, busque respuesta en el reino de Dios. Evidentemente, si usted está dentro de una congregación de la cual no se habla del reino de Dios, no se cree en milagros, no se cree en lo sobrenatural, no se cree en lo apostólico, no se cree en lo profético, se critica todo, se critican todas las iglesias, usted no está en el reino de Dios, usted está en el reino de un hombre, y muy difícilmente usted va a ver la manifestación de la gloria de Dios. Si usted está en una iglesia donde solamente les importa la plata y la gente y la cantidad de gente, y es que tenemos que tener gente, y es que tenemos que tener gente, pero no se importan por tu casa, no hay una importancia por tus hijos, por tu familia, nadie te atiende, pues literalmente tú no estás en el reino de Dios, estás en el reino de un hombre. Y entonces tus caminos se van a ver trocados, no te van a salir las cosas bien, y al final vas a comenzar a echarle la culpa a Dios. Dios no me ayuda, Dios no me levanta, mis oraciones no surgen efecto. Y esto es una gran mentira que el diablo ha metido a través de Babilonia. No es Dios, somos nosotros. Es que no tenemos entendimiento espiritual. Lo he repetido mucho a través de este programa: la maldición no viene sin causa, no viene sin causa, algo la causa, tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla, tenemos que sacarla. Muchas de ustedes, ancianitas que me están escuchando a través del programa radial, que son muy fieles al programa, gracias a Dios por eso, pero saben, muchas de ustedes son mujeres muy santas, son mujeres que llegaron al Señor, no viven en unión libre, llevan sus diezmitos y sus ofrendas a la iglesia, pero son más pobres que cualquiera. Pero eso sí, no se faltan a la oración, no se faltan a la vigilia, no se faltan al ayuno, nunca se han dejado de congregar. ¿Qué ocurre? Hay una raíz de iniquidad que no ha sido sacada. ¿Y sabe por qué no la has podido sacar? Porque estás bajo el poder de la religiosidad. La religiosidad te tiene cegada los ojos. Literalmente tú has decidido obedecer más al hombre que obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Tus caminos, según la palabra de Dios, tus caminos van a ser mal, tus caminos van a ser destrucción y quebrantamiento. La siguiente cosa que está en el versículo 8, que a mí me parece tremenda, es que no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz, no lo conocieron.
Y acá nosotros podemos ver cómo la violencia actúa, y hemos hecho programas sobre esto, cómo la violencia actúa, cómo aún a ti desde niño, desde niña, te golpeaban, te violentaban, y es como que llegaste a la edad adulta y la violencia viene sobre ti. En el trabajo te maltratan, te insultan, son groseros contigo, pero tu papá te golpeó, tu mamá te golpeó y tú saliste corriendo de tu casa, tal vez con el fin de que alguien te amara y no te golpeara, pero ese muchacho al transcurso de 5 o 6 años se volvió en un gamín, se volvió en un ogro, te golpeó, te masacró, te hizo muchísimo daño, y ahora no hay paz. Tú estás literalmente bajo un espíritu de temor, ni siquiera de temor, de terror. Yo sé de lo que le estoy hablando, porque estoy hablando años atrás, cuando yo era pequeñito, digamos que yo tenía 4 o 5 años, yo no quería que mi papá llegara a la casa. Yo estaba muy contento todo el día jugando con mi balón, jugando con mi pelota, hablando con mamá, porque mamá, aunque ella nos golpeó, mamá trató de ser cariñosa, pero ustedes no saben el terror que yo sentía cuando yo miraba el reloj y corría cada segundo y yo sabía que iba a llegar. Para mí era una tortura. Yo me metía debajo de las cobijas y me hacía el dormido, porque yo sabía que él llegaba y su carácter, su saludo, los golpes que le daba a mamá, los golpes que me daba a mí eran terribles. El Señor sanó eso de raíz, pero literalmente vivíamos bajo un terror y no había paz en nuestro corazón. Ahora, la falta de paz es el pecado de este tiempo, porque la falta de paz hoy se llama estrés. Tú te levantas y tienes que correr para coger el bus, tú te levantas y tienes que correr para llevar a tus hijos, y te presionan y tienes que producir más, y ya no puedes descansar y ya no tienes paz, y estás metido en el computador y el trabajo de la universidad, te comienza a doler la espalda, el estómago no te comienza a funcionar bien, el colon se te inflama, los nervios se te disparan porque no tienes paz y tienes que hacer un alto en el camino. Ahora, lo mismo hablo respecto al tema de iglesia. Yo quiero que usted entienda esto. Yo no estoy promoviendo una rebelión contra el pueblo, contra la iglesia del Señor, pero que quiero que entiendas esto. Dentro del diseño de Dios también había un día de descanso, y tú tienes que descansar. Tú no puedes ser absorbido por tu trabajo, por todas las cosas y aún por tu iglesia, y no tener un tiempo donde tú puedas respirar y decir: yo voy a respirar. En el caso de nosotros, el domingo estamos trabajando. Todo el domingo estamos ministrando y orando, pero el lunes nosotros tratamos de no tocarlo para ninguno de los que trabaja con nosotros en la iglesia. El lunes es para la gente, para los que trabajan, tengan un receso, tratamos de salir a algún sitio, tratamos de salir a una finca para poder tener paz. Yo he llegado a estados en mi cuerpo donde yo no puedo más, sencillamente porque yo no respeto esas reglas, y esto tiene que ver con iniquidad. Tú tienes que descansar, tú tienes que sacar un día. El domingo está bien que tú vayas por la mañana a la iglesia, pero por la tarde tú tienes que sacar a tu esposa a comer, tú tienes que sacar a tus hijos a un parque. Por eso los muchachos le cogen odio al evangelio. Yo te quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos miembros adultos tienes en tu iglesia? 5,000. Ah, muy bien. ¿Cuántos jóvenes tienes? 70. Ah, qué bien. ¿Y dónde están los hijos del resto de los hermanos? No quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque jamás tuvieron papá que le dedicara tiempo, jamás tuvieron papá que los llevara a comerse un helado a algún sitio, jamás los llevaron a comerse una hamburguesa, y así no tengan plata, ir a darle una vuelta a un parque, a coger una pelota y a darle patadas a un balón. A nosotros nos enseñaban que eso era pecado, que si usted pateaba un balón eso era irreverencia, que eso era dar patadas a Dios. Y mientras creímos eso, vimos cómo se desboronaba nuestra familia y literalmente no teníamos paz. Ustedes vieran cómo salía mi papá, mi mamá de la iglesia. Mi papá salía de la iglesia a ir a golpear a mi mamá, y mi papá era de los ujieres de la iglesia. Llegábamos bajo el poder del temor. Papá llegaba a la iglesia a preguntarnos: ¿qué hablaron hoy en la iglesia? Pa, no me acuerdo, porque yo tuve un problema muy fuerte de aprendizaje y era la trilla más terrible. Entonces yo ya le era temor a ir a la iglesia, porque iglesia era sinónimo de golpes, iglesia era sinónimo de pellizco, iglesia era sinónimo de va a llegar a la casa y vamos a pelear. Jamás tuvimos tiempo para nosotros como familia. Nosotros llegábamos a las 9 de la mañana a la iglesia y salíamos a la 1 de la tarde de la iglesia, pero a las 3 de la tarde ya había culto nuevamente en la congregación, que ya no existe porque esa congregación se acabó totalmente, y luego salíamos como a las 6 de la tarde de la iglesia y llegábamos, era la
la casa a pelear, jamás. Yo lo tengo que decir, muy difícilmente un parque, muy difícilmente un helado, muy difícilmente tiempo donde nosotros decíamos wow, no, al contrario, cuando papá tenía tiempo de vacaciones, ¿para dónde nos íbamos? Para la casa de la familia de él. ¿A qué se iban? A tomar, a bailar, a fumar, a ser groseros, a tratar mal a mi mamá, a poner a mi mamá a cocinarle al resto de la familia. O sea, esta era la concepción y realmente no había paz, y este no es el diseño de Dios. Dios quiere sacar a un pueblo a libertad. Yo sé que este programa tiene que tocar las fibras más íntimas de su vida, porque entonces usted va a ser absorbido por una Babilonia, no solamente por una Babilonia que está afuera, que absorbe su trabajo, que absorbe su tiempo, que absorbe su casa, que absorbe su familia, que absorbe sus recursos, sino dentro de una iglesia que literalmente es una Babilonia. Son 4 paredes de las cuales usted no puede salir y de las cuales usted tiene temor, porque si usted se mueve y dice, ay no, es que si yo por la tarde saco a mis hijos, van a decir que soy maldito, van a decir que estoy en maldición, van a decir que estoy en rebelión contra el Señor y contra la iglesia. No hay tal cosa. Tú estás llamado a tener paz, estás llamado a tener libertad en Dios. Y veo mucha gente bajo el poder del estrés, veo mucha gente bajo el poder de no poderse aún ni levantar, bajo tremendos dolores de cabeza, porque precisamente no descansan, porque no tienen paz de Dios en sus vidas. Y ore conmigo y diga: Padre Celestial, rechazo el espíritu de estrés. Dígalo: rechazo el espíritu de estrés en el nombre de Jesús. Yo recibo paz de Dios en mi vida. Dígalo: yo recibo aliento de Dios en mi vida, yo recibo sanidad de Dios en mi vida. Y yo quiero que respire profundo y suelte ese aire y diga: yo recibo paz y saco de mi vida todo estrés. Diga: yo saco de mi vida el temor, saco de mi vida el terror. Y dígale: Señor, yo oro para que se rompa la maldición en la vida mía de la falta de paz. Tengo que tener paz. Si desde niña me quitaron la paz y estoy bajo espíritus de terror, en el nombre de Jesús hoy viene paz de Dios. Voy a comer bien, voy a dormir bien, iré a la iglesia, disfrutaré de mi relación con Dios, pero también voy a disfrutar de la relación con mi familia, de mis hijos, de mi esposa, y voy a establecer tu reino en medio de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta segunda parte del programa, yo sé que usted está emocionada, porque literalmente esto es verdad. Tú tienes que estar sujeto a tu congregación, tú tienes que estar sujeto a tu pastor, pero no te puedes convertir en un esclavo del hombre, porque Dios te llamó a libertad. Y te quiero pedir algo: disfruta de tus hijos, disfruta de tu esposa, disfruta de tu esposo, disfruta de tus padres, disfruta de esto bajo la plenitud del Señor, no bajo la plenitud del pecado. Vive una vida de libertad, vive una vida de tranquilidad, como lo hemos estado hablando. Isaías capítulo 59 es bien claro en el versículo 8, dice: no conocieron caminos de paz, pero también dice: ni justicia hay en sus caminos. No hay justicia en sus caminos. Entonces, como que toda la vida es una vida de injusticia para ti. Injusticia, uno, porque fue injusto que tu papá se fuera de la casa. Injusticia porque fue injusta la violación. Injusticia porque fue injusto el trato que te daba tu mamá cuando te golpeaba a tu papá, que te amarraba de las piernas y te colgaba en un palo y te daba hasta que se le cansaba la mano. Injusticia porque como si hubo para el alcohol pero no hubo para tu estudio. Injusticia porque sí bendijeron a tus hermanos pero no te bendijeron a ti. Por eso hubo injusticia, porque te marcaron. Pero ahora hay injusticia porque tú entraste en una relación y te abandonaron, y eso fue injusto porque verdaderamente tú amaste a esa persona y te abandonó y te dejó, porque la Biblia dice es que en tus caminos no hay la justicia, no existe. O sea, en tu camino no la vas a encontrar, porque la raíz de iniquidad borró el camino de la justicia. Entonces la justicia se perdió de tu camino hace muchísimo tiempo, y aunque te quiera encontrar, no te va a encontrar, porque es que no está en tu camino. Tú tienes que buscarla y tienes que volverla a establecer. Injusticia porque tú vendes y vendes y vendes, y habla un montón de preciosas señoras, hermanas que son tan lindas, que los domingos me llevan un perfume de Ebel o de Jambal o de Avon, y me llevan mis perfumes, y como me gusta estar oliendo rico, y me los llevan, y yo las veo a ellas, bueno, ellas venden sus productos, y yo digo: Dios, qué tan injusto, porque mamá en algún tiempo vendió y daba y no le pagaban, y daba y no le pagaban, y se le negaban y la insultaban y le tiraban el teléfono y le decían vieja ladrona, y al final ella sí le tocaba pagar,
porque esas cosas sí les tocaba pagar. ¿Y cómo es de injusto? ¿Cómo es de injusto que alguien llegó y te robó, te quitaron tu casa? ¿Cómo es de injusto que eran 4 o 5 hermanos y para todos era una herencia particular, pero a ti no te dieron lo que te correspondía? Y es injusto. Y sabe, la injusticia no hace parte del reino de Dios, pero sí hace parte del reino de la iniquidad. Y es que no está en tus caminos, o sea, no está. Tú tienes que llamarla y tienes que establecerla. Y te voy a decir esto, hasta que no rompas con el poder de la iniquidad va a ser tan difícil para ti triunfar en la vida, porque es injusto. Y va a haber injusticia en el estudio, va a haber injusticia con tus hijos. Aún tú te vas a esforzar y vas a meter dinero como mamá soltera tal vez, y vas a tratar de sacar a tus hijos adelante, pero a los 15, 16 años se van a venir esos hijos contra ti y van a poner el corazón de ellos hacia un tipo que jamás los vio, que jamás les habló, que jamás los miró. Van a devolver el corazón y tú te vas a quedar sola. Y va a ser injusto, porque parte de la iniquidad, lo dijo Isaías, es que no está en nuestros caminos. No está. Pero además de esto, no es solamente que no te persiga, sino que también tú eres injusto con tus hijos cuando tú los castigas, les pegas muy duro. Esta no es la forma, y otras maneras de disciplinar a los hijos. Eres injusto con tu esposa o eres injusta con tu esposo, eres injusto en el manejo del dinero. Lo he compartido en otros programas. Si tu esposita se queda sola cuidando los 4 niños que tú le hiciste, y ella tiene para arriba, para abajo, ¿cómo es posible que de esos 800,000 pesos que tú recibes no saques una buena porción de dinero y la pongas en las manos de tu esposita? Por favor, esto es algo injusto. Tu esposa necesita vestirse, tu esposa necesita ropa, tus niños necesitan ropa. Tú no puedes estar gastando el dinero en alcohol. Tú tienes que ser libre de esto en el nombre de Jesús. Lo hemos dicho. Aún tú no puedes decir corbán, no puedo dar para mi casa, no puedo dar para mi esposa, porque es que tengo comprometido esto para la obra de Dios. Eso no es para el reino de Dios. La Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tienes que proveer para tu casa. En tu casa tiene que haber buena comida, en tu casa tiene que haber pollo, en tu casa tiene que haber carne. ¿Cómo es esto que con tu amante sí pollo asado, con tu amante residencia, con tu amante carnecita, churrasco, pero tu esposa menudencia y ni eso? Porque duras 2, 3, 4 días que no llegas a tu casa y llegas diciendo que te robaron, llegas con mentiras, llegas enojado, dándote las del señor de la casa, o en muchos casos de la señora, la dueña de la casa, a maltratar a la gente. Esto no es del reino de Dios, esto es algo injusto. Injusto es que tú robes a tu empresa, injusto es que tú no seas un empleado del reino y que llegues tarde a tu trabajo, y que injusto es que tú saques tu Biblia en el tiempo de que tú tienes que estar trabajando y te pongas a leer tu Biblia. A ti te pagan por trabajar, no por leer tu Biblia. Tú tienes que sacar tu tiempo aparte para hacer tu devocional, pero eso no le pertenece al reino de Dios. Injusto es que tú no pagues el arriendo a quien te arrendó esa casa, a quien te arrendó esa pieza. Injusto es que tú tienes el dinero en el bolsillo y no quieres devolver la plata de esa deuda que tú tienes. Esto es injusto, esto no le pertenece al reino de Dios, no le pertenece al reino de los cielos, amado. Yo sé que cada vez le pongo algo más de calor al fuego en el horno de este programa, pero tenemos que devolvernos a los verdaderos principios de la santidad. Por favor, santidad no es no pintarse, no ponerse aretes, no ponerse una falda larga. Eso no es santidad. Montón de gente que hace esas cosas y vive terrible. La santidad es algo interior que se tiene que manifestar en el exterior. Evidentemente tú no puedes andar con un pantalón súper ajustado, mostrando tus senos con un súper escote, mostrando el ombligo, provocando a la gente, porque esto no es del reino de Dios. Pero el Señor tiene que literalmente sacar la iniquidad de tu corazón para que tú puedas, no solamente te hagan justicia, sino que camines en justicia. Y te voy a decir algo: tú siembras injusticia, te lo garantizo hoy, tú vas a cosechar injusticia por siempre, y va a ser injusto lo que vivas, y al final te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, te van a meter a un ancianato, nadie se va a acordar de ti, te vas a morir de hambre,
decir, ay, ¿qué pasó con mi vida? Literalmente es el poder de la injusticia. Y le habla a mucha gente que es injusta, le habla a patrones que son injustos, porque muchos de ustedes como que a veces mi programa se concentra a liberar al que no tiene, y muchos que no tienen a través del programa Dios los ha estado bendiciendo. Pero ¿qué usted que tiene? Usted que tiene millones, usted que tiene 10 casas, usted que tiene 500 cabezas de ganado, usted que tiene 3 empresas y es injusto con sus empleados, no le paga los justos, no le paga prestaciones sociales, los hace trabajar más tiempo y no les paga sus horas extras, no es agradecido en diciembre, no les da unas vacaciones, usted no lo hace. Esto no es del reino de Dios. Si usted es cristiano, esto no es del reino de Dios, y yo se lo digo en el nombre de Jesús, usted va a terminar mal, porque usted está haciendo riquezas injustas. Y esto no es del reino de Dios. Los cristianos somos justos. La Biblia dice que si nosotros, hablando pues en el tiempo de la esclavitud, lo dijo Pablo, tenemos un esclavo, el esclavo tiene derecho de comer bien, de vivir bien, su familia de estar bien. Y si tú eres un empresario del reino, tienes que empezar por esto. No ser injusto, no ser un botaratas, pero no ser injusto. Caminar bajo principios de justicia libera al pueblo del Señor. Mire conmigo lo que dice Isaías 59 versículo 8. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Literalmente, viendo este Isaías, lo que nosotros dice de la versión del original, dice: se abren veredas tortuosas, cualquiera que haya en ellas no conocerá paz. Y es que la persona que camina por la senda de la iniquidad, todo lo quiere hacer torcido, todo lo quiere hacer torcido. Una de las palabras que a mí más me gusta de la Biblia es integridad y rectitud. O sea, no te desvías ni a la derecha ni a la izquierda sin ser legalista y sin ser cansón, porque algunos de ustedes cansan a la gente con tanta alaraca. O sea, y dele, y dele, y dele, y dele. Y es que tanta palabrería, y miran su manera de vivir. Dicen, no, mano, a ese tipo no le creemos. A esa mujer, varios hijos no le quieren creer a las mamás. No porque el evangelio sea una mentira, porque los chinos sean rebeldes, sino porque la mamá es cansona. Desde que se levantan los está humillando, les está dando palo, los está mandando al infierno. No, y esto no compete al reino de Dios. Esto no compete al reino de Dios. En este capítulo yo encuentro que tienen sendas, el que camina en iniquidad, todo es torcido. Piense, todo es torcido. Tuerce su mente. Número 2, tuerce sus finanzas. Entonces no le importa si tiene que comprar esta cosita y yo sé que es robada. Pasó y me vendieron ese destornillador y uy, yo necesito ese destornillador. En la tienda vale 20,000, aquí me lo dan por 1,000. Uy, yo lo compro. Compramos ese equipo de sonido que sabemos que tiene mala procedencia. Hacemos acá, hacemos allá. Nos torcemos en la relación sentimental. Todas sus sendas son torcidas y la Biblia dice: y el que camine por esas sendas va a ser una tortura. Literalmente tú te metiste sentimentalmente con esa persona, pero tú te enamoraste tal vez de su cara o te enamoraste no sé, de su plata, pero tú jamás viste su corazón. Y como caminaba en el poder de la iniquidad, por eso antes de que alguien se case debe ser ministrado en liberación de la iniquidad, y si no van a terminar separándose como tantos cristianos que hoy se casan y al mes están separados. Y ¿saben qué ocurre? Esa muchacha jamás imaginó que eso iba a ser una tortura con ese hombre, o al contrario, porque hay hombres que son buenos hombres, yo lo puedo decir, muchachos que literalmente son buenos muchachos, pero se fascinan por unas muchachas que porque tienen bonito el cuerpo, que porque, uy, no, es que ese cuerpazo y esa cara tan linda, hermanos, y esas muchachas se les convirtieron en la tortura más terrible de sus vidas. Lo he visto en cuántos años de ministerio, desde pequeño predicando, desde pequeño estando metido en la iglesia, viendo todo lo que ustedes se puedan imaginar, y diciendo, no, literalmente es una tortura. Y a mí muchas personas me molestan por eso, me molestan porque el Señor a mí no me ha dado mi esposa, pero es que yo no estoy afanado, porque por salirme de la voluntad de Dios el matrimonio se me puede convertir en una tortura. Ya pronto van a tener toda la noticia de mi matrimonio y van a ser todos invitados para que estén ahí presentes, pero presionar tanto a una persona para que se case, y cásate, y a muchas muchachas y la está dejando el tren, y las mamás cansan y les meten muchachos
muchachos por los ojos, el amigo de la, es que este es el que tú tienes que tener, o viceversa, y se meten, y como es una senda torcida, eso se les convierte en una tortura. Después se dan cuenta que el tipo era un tipo inmoral, que era un tipo adicto a la pornografía, que al mismo tiempo que estaba con ella estaba con otras, que cuando se casaron ya tenía 2 hijos con otra, pero estaba todo calladito. Yo un día recuerdo una de las muchachas de la congregación que entró en una rebeldía y se fue. Ella se fue y ella entró en un noviazgo con un muchacho mayorcito que ella. Y un día nosotros vamos por Plaza de las Américas, estamos caminando por Plaza de las Américas, nos estamos comiendo un helado, teniendo un tiempo de descanso, y yo veo al hombre y lo siguen 2 niñas, 2 gemelitas hermosas, y siguen al hombre. Y es como que Dios me hizo invisible y yo me puse a mirar, ve, ¿y qué pasa con él? Y las niñas le decían, hola papá, ¿cómo te amamos papá? Te queremos papá. Y había otra mujer cerca del hombre, que era la mamá de las niñas, y yo vi que se cogieron de la mano y todo lo demás, pero ese hombre se iba a casar con la muchacha de nuestra congregación. Al final ella se fue en rebeldía, se casaron, y este es el punto en que ella no sabe que él tiene otra mujer y tiene otra familia. Porque las veredas terminan siendo veredas tortuosas. Si tú no conoces con quién te vas a casar, cómo usa el dinero, jamás da 5 centavos a su mamá o a la casa donde vive, pero sí se gasta 100,000 pesos en cervezas con los amigos. Calcula cuando tú te cases con esa persona, ¿qué va a hacer de tu vida? ¿Qué va a hacer de tu relación? Se va a convertir en una tortura, aún sexualmente, porque tú no conoces las prácticas que esa persona trae. Si ese hombre es un hombre sano, o ese hombre te va a coger, ese hombre va a querer tomarte por la fuerza, va a querer sexo oral, va a querer sexo anal, y después de que tú estés casada con él, sencillamente vas a decir, yo no quiero esto, pero vas a tener que dejarte, porque dices, si no lo hago, él se va a ir, y literalmente para muchas de ustedes se convirtió en una tortura la vida con su esposo, es una tortura. Pero ¿saben por qué no los echan o por qué no se van? Porque no tienen a nadie más, porque literalmente si ustedes se van, se quedarían sin nada. Entonces, ¿quién les sostendría esos 4 o 5 hijos que tienen? ¿Sabe qué ocurre? El poder de la iniquidad plasma sendas torcidas, y te lo voy a decir, todo se te va a torcer. Se te va a torcer el negocio de esa casa, se te va a torcer el negocio, se te van a torcer los hijos, se te va a torcer el matrimonio, se te va a torcer la salud, y un montón, tengo que decirlo, un montón de cristianos son muy torcidos, demasiadamente torcidos. Conocemos ríos de cristianos que fabrican cosas piratas, libros piratas, música pirata, torcidos. Y uno va y los escucha y hablan tan lindo y dicen, ay, es que el Señor transforma. ¿Qué transforma? Ni que nada. Es una persona torcida. A la hora de hacer un negocio no paga correctamente, no es un hombre o una mujer de palabra, se esconde, manda mentiras a la hora de pagar, porque según la Biblia dice que vienen veredas torcidas, y cualquiera que fuere por ellas no va a conocer paz. Puedes tener tú un líder torcido y no vas a encontrar la paz, un pastor torcido y no vas a encontrar la paz. Al contrario, va a ser un años y años y años y años de desierto. Y te voy a decir esto, ¿y cuál va a ser la palabra? Ay, hermana, te falta más tiempo para que se te acabe tu desierto. Ay, hermana, hay que esperar más en el Señor. Ay, hermana, es que usted es una rebelde. No hay tal cosa, literalmente tú tienes un camino torcido y necesitas enderezarlo. La palabra de Dios dice en el versículo 9, por eso se alejó de nosotros la justicia. Note eso, como que la justicia viene. Quiero que pensemos en esto, pensemos en un ángel de justicia. Entonces viene un ángel con su espada, viene un ángel con sus respuestas, viene un ángel con una bolsa llena de oro, y mira, y cuando ve a la persona dice, no, allí está el poder de la iniquidad. Y el ángel lo que comienza es caminar hacia atrás, dice, yo no puedo acercarme ahí, y se aleja la justicia. ¿Cuántas veces no se ha alejado eso, no? Que tenemos ya casi que las bendiciones en las manos y de un momento a otro se esfumó todo lo que queríamos. Porque literalmente terminan alejándose las bendiciones. La Biblia dice, todas estas bendiciones te seguirán. Las bendiciones no hay que buscarlas, las bendiciones nos buscan a nosotros y nos persiguen. Pero si tú luchas y luchas y luchas y luchas y nada se te da, tú estás bajo el poder de maldición. Y eso tiene que ser revocado y roto en el nombre del Señor Jesucristo. Precisamente hay una persona que me está escuchando, no cambie la radio, esta palabra es para usted. Y el Señor le dice, es que todo lo que tú haces no se te da.
Tú has estado escuchando el programa y es como esto, es como que tú estás diciendo, ay, todo lo que ese pastor está diciendo es para mí. Literalmente porque estás caminando bajo el poder de la maldición, pero yo declaro que el Señor te abre una puerta antes de 15 días y va a comenzar a romperse el poder de esa maldición en tu vida. La justicia va a venir. Gente que me está escuchando, Dios va a hacer que les paguen deudas. Y yo espero que se acuerden del pastor Frankie Rodríguez cuando esos dineros sean puestos en sus manos. Porque hay gente que tiene deudas grandes, gente que no les han pagado herencias. Y yo desato la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Te pagarán el dinero que te están debiendo. Te van a pagar ese dinero de ese ganado que no te han querido pagar. Te van a pagar todos esos productos de Bel que no te han querido pagar. Te van a pagar esos sueldos atrasados. Una persona que echaron de una empresa injustamente y eso se fue a litigio, eso se fue a demanda. Tú tienes ese proceso, vería que es como en la Defensoría del Pueblo y tú demandaste y ya es un dinero fuerte que te tienen que pagar y el Señor te dice, te van a pagar ese dinero. Antes de junio te van a pagar ese dinero porque el Señor ya envió un ángel y ese ángel va a comenzar a traer justicia. Tú has estado escuchando estas predicaciones y el Señor ha comenzado a romper algunas cosas y has comenzado a ver la gloria del Señor en algunas cosas, pero ahora la verás literal porque te van a entregar ese dinero. Recibe la palabra profética, deudas comienzan a ser pagadas. Una mujer que tiene demandado a su esposo por alimentos para sus hijos, tú tienes varios hijos y es como que tu esposo tiene mucho dinero pero no lo quiere hacer y el Señor le da la palabra a esta mujer: yo he enviado sobre él espíritus de tormento y ni siquiera está pudiendo dormir. Yo voy a hacer que él te pague todo lo que te debe y con intereses. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Suelta la iniquidad en el nombre de Jesús. Suelta la injusticia que se ha establecido en el pueblo del Señor. Yo veo al Señor acercándose. Yo veo que la iniquidad comienza a salir y la justicia comienza a visitar tu casa. La justicia comienza a visitar tu familia, comienza a visitar tus hijos. Precisamente una mujer que le ha parecido injusto que sus hijos no se acerquen a usted y sus hijos tienen muchísimas finanzas. Y el Señor me está hablando de que antes de 21 días tendrás noticias del primero de ellos y él vendrá y pondrá una bendición muy grande en tus manos. Recibe esto en el nombre de Jesús. Hay una mujer que me está escuchando y tienes un hijo preso y él está preso por una injusticia. Fue injusto. Literalmente fue injusto porque debiera estar prisionero el amigo de él, no tu hijo. Y el Señor te dice: voy a hacer justicia, voy a sacar ese hijo de la cárcel, voy a hacer que el proceso se dé. Yo he llevado a tu hijo para que conozca del Señor. En la cárcel ha estado escuchando del Señor, pero el Señor va a ejecutar juicio del cielo y tu hijo va a salir a libertad en el nombre de Jesús. Recibe esto. Esta persona dará testimonio porque será este mismo año que se dará el papel y van a sacar a libertad a esta persona en el nombre de Jesús. Una persona que me está escuchando y estás en la cárcel. Hay una mujer que está en la cárcel, pero hay un hombre que está en la cárcel también y los dos son por cosas injustas. Y el Señor está hablando: yo voy a ejecutar justicia porque ustedes se han humillado y han llorado. Evidentemente habían sido desobedientes al Señor y el Señor tuvo que apretar la tuerca, pero fue injustamente. Una persona de esas tiene que pagar tal vez 3 años y la otra 2, pero el Señor está diciendo que Él está acelerando los tiempos y va a hacer que venga justicia. La justicia no se va a alejar de ti, viene justicia de Dios. Una persona que me está escuchando que tiene un proceso y yo no sabría decir, pero en este proceso todo está jugando en tu contra y se han dado muchas mentiras y tú no has tenido muchísimas pruebas, pero el Señor Dios está dando esta palabra profética a esta persona y dice: pero yo haré que todo salga a la luz, yo haré que todo salga a tu favor, te voy a dar victoria. Y vamos a orar juntos en este momento y vamos a pedir que la justicia se acerque a toda persona que necesita milagros respecto a este tema, que se ha sentido que no pasa nada, pero en el nombre de Jesús va a pasar. Ora al Señor y di: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que el poder de la iniquidad que está en mi vida, que hace que la justicia se aleje, sea rota ahora mismo.
y salga de mi vida y de mis generaciones. Diga, te pido perdón por la injusticia de mi vida y de mis generaciones. Te pido perdón por haber participado de la injusticia. Y llamo a la justicia. Llamo que este proceso sea libre en el nombre de Jesús. Llamo que estas deudas sean pagadas en el nombre de Jesús. Llamo que los dineros retenidos sean pagados en el nombre del Señor Jesucristo. Y llamo que el reino de Dios se manifieste y la gloria de Dios se manifieste de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y amén. Específicamente respecto al tema de las finanzas, muchos de ustedes van a recibir justicia. No te olvides del profeta de Dios que te dio esta palabra cuando esta bendición venga a tus manos. Quiero que cerremos entonces ya el programa de hoy con lo que sigue diciendo Isaías. Casi toda esta semana hemos estado en Isaías 59 y no es mi interés pasar muy rápido por acá, sino poder dejar una base bien tenaz. Dice esto: por eso se alejó la justicia de nosotros, no nos alcanzó la rectitud. Quiero que usted vea esto: no nos alcanzó la rectitud. Nuevamente hablamos, como los caminos son torcidos, no podemos. La persona dice, quiero salir de la droga, quiero salir de la droga. No vas a poder, amigo. ¿Por qué? Pues por eso has luchado y has luchado, porque todavía hay una raíz. Hasta que no saquemos la raíz va a ser imposible, porque eso va a volver a crecer. Y hay un hombre que me escucha y tú estás 3 meses bien y recaes, 6 meses bien y recaes, porque literalmente hay una raíz. Y vas a tener que venir, vas a tener que hablar, vas a tener que pedir a tus padres que oren por ti. Si tus padres no están vivos, vas a tener que pedir a un ministro que tome la posición de padre en el espíritu, que ore y te ministre para que la iniquidad salga y la rectitud te pueda alcanzar. Por eso sigues lidiando con la pornografía y nuevamente y recaes y otra vez recaes. Una persona que me está escuchando es esta persona y recaes en pornografía y vas al culto y 3 meses y recaes y otra vez te sientas al computador y pasas por una videotienda y precisamente ayer compraste un video de estos en un lugar donde venden videos, lo viste rápido, diste la plata, lo tomaste, lo viste, te estás sintiendo súper sucio, estabas colocando la radio y me escuchaste y tú dices, pero es que recaigo y he orado y Dios no hace absolutamente nada. Claro, porque hay una raíz y hasta que no sea sacada va a ser igual. Y esto viene de todas tus generaciones, porque tú lo sabes, es que tus tíos son más que adúlteros, tu papá tuvo como 4 mujeres, tus abuelos vivieron una vida extremadamente desordenada y ahora tú estás caminando bajo el mismo poder de ellos. Pero hoy el Señor te está trayendo libertad. Mira, solo la palabra que estoy soltando te está trayendo libertad. Es bien interesante. Todo, dice la escritura, no nos alcanzó la rectitud. Dice, esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores. Esto me gusta. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tiendas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Y yo quiero hoy cerrar este programa hablándoles de la oscuridad, porque Dios es luz y literalmente si la luz del evangelio resplandeció en nosotros, tenemos que andar en luz. Pero cientos de hermanos amados andan aunque oran, yo los amo y oran y amo la oración y ayunan, yo amo el ayuno, he hecho ayunos larguísimos también, pero como que la voz de Dios no es para ellos. Como que tú dices, Señor, dime qué tengo que hacer, Señor, háblame, y la voz de Dios está cerrada para ti. Y no es porque, nuevamente te digo, no es porque Dios no te quiera hablar. Yo creo que todos deseamos oír a Dios, ¿cierto? Yo creo que todos lo deseamos oír, pero muchos nos sentimos frustrados, como que lo queremos oír pero es tan difícil hacerlo, y tenemos la concepción de que Dios le habla solo a esos hombres de Dios. No hay tal cosa. Dios nos habla a todos. Les habla a alguien que ha tenido muchas experiencias con el Señor y a quien el Señor le habla de una manera bien especial. Anoche me acosté a eso de la 1 de la mañana después de haber estado en un tiempo de oración y el Señor me habló, miren, me habló en un sueño, me llevó a un sitio y me dijo lo que va a hacer conmigo estos días y dije, wow, tan lindo el Señor. ¿Sabes? El ideal de Dios no es que tú andes ciego. Mira lo que dice la Biblia. Esperamos luz. Tú estás esperando luz. Señor, espero luz, espero una respuesta. ¡Puf! Tinieblas. Tú dices, pero no estoy, ¿qué pasó acá? No sé qué pasó,
porque lo contrario a la luz precisamente son las tinieblas. Mira lo que dice ahí: he aquí resplandores, queremos resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos. ¿Cuántos cristianos no son así? Palpan la pared como ciegos. Y aún yendo a las iglesias, perdóname, líderes que me escuchan, que palpan la pared como ciegos y están llevando al pueblo a peor, a la ceguera. Me gusta esto. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Y aquí es donde vamos a tener unas 2 o 3 prédicas que se llama velos espirituales. ¿Cómo tenemos un velo y no podemos literalmente ver? Recuerda que nuestro espíritu tiene sentidos. O sea, nuestro espíritu tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, tiene gusto, tiene tacto. Y el diseño de Dios es que podamos usar nuestro espíritu, que podamos ver. Y de pronto tú no estabas esperando ese ataque y dices: Señor, ¿por qué pasó? Pero Dios desde el cielo dice: porque tienes un velo. Tienes un velo hacia tus hijos. Tú tienes un velo hacia tu esposo. Tú tienes un velo con tu misma congregación. Tú tienes un velo en tus finanzas. Entonces tú estás en oscuridad. Tú estás en lugares oscuros. Tú estás en lugares tenebrosos. Señor, ¿por qué estoy en esos lugares oscuros y tenebrosos? Amigo, amiga, porque estás bajo el poder de la iniquidad. Y lo que hace la iniquidad es que ciega a la gente. La Biblia dice: son como el áspid ciego. No pueden ver. Literalmente la Biblia dice en Juan 1 que el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es visible, la voz de Dios es real. Nosotros podemos ver las cosas del Espíritu. El diseño de Dios se dañó en Adán, pero en Cristo es restaurado. Podemos escuchar a Dios, podemos tener dirección de Dios, podemos recibir los diseños de Dios, pero en esta parte encontramos a un pueblo en oscuridad, ciegos, sin saber qué hacer. Yo escucho aún en mismas consejerías de ministros amados hacia otras personas. Yo digo: pero es que esa consejería no le dijo a la persona nada. Literalmente ni el mismo pastor ya sabe qué hacer. Entonces, ¿sabe cuál es la solución? Cerrar la puerta, no atender más, o la vía de escape. Póngase a orar, hermano. Póngase a orar, vaya y ayune. Y después de 40 días la persona termina su ayuno y sale y está 2 o 3 días bien y vuelve lo mismo, porque sencillamente está en oscuridad. ¿Sabes? Dios no nos diseñó para estar en oscuridad. El Señor no nos diseñó para que estemos palpando a tientas. La Biblia dice que podemos ver cara a cara, como en un espejo, la gloria del Señor. Y si tú miras en un espejo, no vas a ver a Dios, te vas a ver a ti. ¿Sabes por qué? Porque es que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. O sea, nosotros, ese poder de restauración. Y yo quiero retarlo hoy: por favor, no te rindas. Por favor, no desertes del evangelio. No desertes de las promesas de Dios. Busca respuestas. Busca, si tienes que buscarnos a nosotros, ahora es un poquito más difícil que antes, pero vamos a tratar de atenderte. Vamos a hablar contigo. Vamos a tratar de sacar espacios para administración. Estos días hemos dicho que vamos a organizar una reunión, todo un día de liberación, para ayudar a toda la gente que no puede ver la manifestación de la gloria de Dios. En este tiempo Dios me ha hablado y yo no estoy concentrado en ganar miles para Cristo, sino que en los que yo tengo vivan bien y experimenten la manifestación de la gloria de Dios. Si la gente los ve a ellos bien, solitos van a querer venir a Cristo. Pero si la gente que yo tengo la ven mal, la ven viviendo terrible, eso va a ser un antitestimonio. Nadie va a querer venir a los pies de Jesús. Tú estás llamado para ser usado por Dios. Señor, y oro en el nombre de Jesús para que los ojos de todos los hijos que nos están escuchando a través de la radio sean abiertos en el nombre de Jesús, y que pronto, muy pronto, puedan ver tu gloria. Gracias, Señor.